Estoy de vacaciones en Azores, unas islas de Portugal. Desde aquí te voy a explicar cómo hacer recomendaciones en español, algunas de ellas usando el subjuntivo. Todo esto conectado con una visita que hice a la sede de las Naciones Unidas en Viena antes de venir aquí. Si quieres saber cómo voy a conectar todo esto, indicativo, infinitivo, subjuntivo, Azores, Portugal, playas, Viena, Naciones Unidas, vacaciones y no sé qué más, te tienes que esperar hasta el final de este vídeo, porque la verdad yo tampoco sé cómo voy a hacerlo. Tienes que conocer Viena, es una ciudad preciosa. Deberías hacer una visita guiada a la sede de las Naciones Unidas en Viena. Es muy interesante, te lo recomiendo. Es importante que conozcas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si se cumplen, el mundo va a ser mejor para todos. Solo con estas 3 recomendaciones ya he usado infinitivo, condicional, presente de indicativo y de subjuntivo. Tienes que conocer Viena. Deberías hacer una visita guiada a la sede de las Naciones Unidas en Viena. Es importante que conozcas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Vamos a hacer una pausa para explicarte los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas tienen una agenda para que en el año 2030 se cumplan los siguientes objetivos. 1. Acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes. 2. Acabar con el hambre, conseguir seguridad alimentaria y una nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible. 3. Garantizar vidas sanas y promover el bienestar para todos a todas las edades. 4. Garantizar educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje para siempre y para todos. 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Garantizar la accesibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento para todos. 7. Garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9. Construir infraestructura resistente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducir la desigualdad dentro y entre países. 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. 12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles. 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar de manera sostenible los bosques. Combatir la desertificación y detener e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Proporcionar acceso a la justicia para todos. Y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles. 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. Voy a preguntar a algunas personas su opinión sobre los objetivos de las Naciones Unidas para ver cómo usamos estas estructuras. Además de otras con el pretérito imperfecto de subjuntivo. Después te explico cómo usamos unas u otras para que lo comprendas bien, lo puedas usar y lo practiques más abajo en los comentarios.
Habría que invertir más en la educación en los países más pobres. Deberíamos comprometernos más con las instituciones locales. Yo creo que el gobierno debería equiparar los salarios de hombres y mujeres. Yo pienso que los políticos no deberían permitir que se desperdiciara tanta comida. Los gobiernos deberían invertir más en energías renovables. Es bueno comprar productos locales. Es positivo que los políticos hagan leyes para producir de forma responsable. Es interesante que miremos cómo ha sido el proceso de producción. Se debería apoyar el consumo de comida no procesada. Sería importante conocer la procedencia del pescado que comemos. Yo soy de Galicia, donde tenemos demasiados eucaliptos en nuestros bosques. Deberíamos hacer que los gobiernos promovieran la plantación de especies autóctonas. Podemos hacer recomendaciones en español de varias formas. Vamos a ver algunas y a clasificarlas para comprender bien cómo usarlas y qué queremos decir con cada una de ellas. Es bueno comprar productos locales. Con esta fórmula usamos presente de indicativo más infinitivo. El segundo verbo está en infinitivo porque es la misma persona. Es bueno, en general, comprar en general productos locales. Mismo sujeto, infinitivo. Es positivo que los políticos hagan leyes para producir de forma responsable. Aquí usamos el presente de indicativo más el presente de subjuntivo. La diferencia con la versión anterior es que el sujeto de los dos verbos es diferente. Es positivo en general que los políticos, ellos, hagan leyes. Sujeto diferente, subjuntivo. En estos dos ejemplos estamos hablando de una realidad. Es real que es bueno comprar, igual que es real que es positivo. Pero ahora vamos a ver cómo expresamos que eso no es real. Habría que invertir más en la educación en los países más pobres. Usamos el condicional más infinitivo. Igual que en el primer ejemplo, el segundo verbo está en infinitivo porque es la misma persona. Habría, en general, que invertir en general más en la educación. Mismo sujeto, infinitivo. Deberíamos hacer que los gobiernos promovieran la plantación de especies autóctonas. Con el condicional más el imperfecto de subjuntivo, estamos haciendo lo mismo que en el segundo ejemplo. El sujeto de los verbos es diferente. Deberíamos hacer, nosotros, que los gobiernos, ellos, promovieran la plantación de especies autóctonas. Sujeto diferente, subjuntivo. Entonces, la diferencia entre usar el presente o el condicional es que con el presente hablamos de una realidad y con el condicional hablamos de una hipótesis, algo que puede ser verdad o no. El segundo verbo, el verbo subordinado, depende del primero. Si es el mismo sujeto, usamos el infinitivo en los dos casos. Si es un sujeto diferente, usamos el presente de subjuntivo cuando usamos el presente de indicativo y el imperfecto de subjuntivo cuando usamos el condicional. Por cierto, si quieres ver cómo se forma el imperfecto de subjuntivo y otros usos de este tiempo verbal, en la parte de arriba te dejo un link al vídeo que hice en mis vacaciones en Estambul, donde además puedes ver otros usos del imperfecto de subjuntivo. Y ahora es tu momento, cuando puedes practicar todas estas estructuras más abajo en los comentarios. ¿Qué crees que se debería hacer para conseguir estos objetivos? ¿Qué crees que deberían hacer los gobiernos o los países? Vamos, compártelo más abajo en los comentarios, porque eso te ayudará a comprender mucho mejor estas estructuras, practicar español y, al final, hablarás mucho mejor. Pero no solo eso, ayudarás a hacer de este planeta un lugar un poquito mejor. Ah, y si te suscribes, le das a me gusta, compartes el vídeo, incluso haces clic en la campanita que puedes ver por aquí abajo o arriba, no sé dónde, harás también de este canal un lugar un poquito mejor. Porque este canal y este mundo son lugares muy bonitos que debemos cuidar entre todos.
Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!